En este vídeo vamos a ver cómo se realizan y controlan las transformaciones geométricas más comunes en modo objeto dentro de Blender, en particular dentro de la ventana de vista 3D. El fichero de partida para este vídeo es base.blend, generado como fichero de arranque en un vídeo anterior. Se encuentra enlazado en los comentarios del vídeo para que os lo podáis descargar. Las transformaciones más corrientes son la traslación y rotación, que nos permiten colocar un objeto en el mundo, y también el escalado, que nos permite deformarlo. Controlar el uso de transformaciones es muy importante en muchos contextos. Además, utilizando atajos de teclado se pueden realizar muy rápido. Comenzamos en la pantalla por defecto de nuestro fichero de arranque, donde tengo activado el chivato de teclas pulsadas, aunque no es perfecto y algunas no salen. Recordamos que para rotar la vista se arrastra el ratón mientras se mantiene pulsada la rueda. Se puede acercar o alejar la vista usando la rueda. Y para desplazar la vista hay que mantener pulsada la tecla mayúsculas, la rueda del ratón y arrastrar el ratón. Seleccionamos nuestra caja con el botón derecho del ratón. Por defecto tenemos activado un manipulador 3D en modo traslación. Son las flechas que hacen de ejes en el cubo. Si tiramos de la cabeza de alguna de las flechas, el objeto se mueve en esa dirección. Siempre podemos deshacer con Control Z. En la cabecera de la ventana 3D tenemos el control de este manipulador 3D. En algunos programas de diseño 3D se llama Gizmo. Pulsando en el icono de los tres ejes se desactiva o activa. Pulsando en el icono de la flecha se pone en modo traslación. Pulsando en la curva se pone en modo rotación y puede hacer girar el objeto tirando de estos arcos que aparecen. Si pinchamos esta flecha de cabeza cuadrada se pone en modo escalado. Tirando de uno de los manipuladores el objeto aumenta o disminuye en esa dirección. Incluso se puede activar más de una opción a la vez pulsando mayúsculas y pinchando sobre el icono de la función añadir. Al lado de los iconos está el sistema de referencia en el que se realizan las transformaciones. Por ahora lo dejamos en global, que es el sistema de referencia del mundo. Si abro el panel de propiedades de la ventana 3D pulsando la tecla N, en la parte superior tenemos los valores exactos de las transformaciones actuales que sufre el objeto. Podemos modificarlos como cualquier otro valor pinchando en las flechitas o escribiendo un número en el campo que queramos variar. Un objeto sin traslación y sin rotación tiene los valores de traslación y rotación a 0. Un objeto sin escalado tiene los factores de escalado a 1. Debajo aparecen las dimensiones del objeto. Ancho en X, largo o fondo en Y y alto en Z. Todo después de aplicar la escala al objeto. Este apartado es importante para conocer el tamaño del objeto en Blender. Mediante teclas aceleradoras se pueden modificar las transformaciones de un objeto muy rápidamente. Una tecla se corresponde con cada transformación. G para traslación, R para rotación y S para escalado. Para deshacer las tres transformaciones, pulsamos Alt-G, deshacer traslación, Alt-R, deshacer rotación, Alt-S, deshacer el escalado. Vemos que el cubo queda como estaba al principio y en el panel lateral tenemos las rotaciones y traslaciones a 0 y el escalado a 1. Vemos también en dimensiones que el cubo tiene por defecto un tamaño de 2 unidades en cada dirección. Por ejemplo, si con el cubo seleccionado pulso G y suelto la tecla, al mover el ratón el cubo se mueve. Puedo cancelar el movimiento pulsando escape o botón derecho del ratón. Lo hago. G viene del verbo grab, agarrar un objeto. Si después de pulsar G y soltarla pulso la letra de un eje, por ejemplo
X, también suelto la tecla, el movimiento se restringe al eje X. Puedo confirmar pinchando con el botón izquierdo del ratón o con intro. Lo hago. Por ejemplo, GZ mueve de arriba a abajo. Devuelvo el cubo al origen pulsando al G. También puedo mover una cantidad en un eje escribiéndola a continuación de G y el eje. Por ejemplo, voy a modo sólido y veo que mi cubo está atravesando el plano. Como sus dimensiones son 2 en cada dirección, para apoyarlo en el plano, tecleo G, luego Z y luego 1. Confirmo con intro o el botón izquierdo del ratón. Se trata siempre de pulsaciones de teclas seguidas sin mantener ninguna. Con la rotación ocurre lo mismo. Si pulso R, el objeto rota alrededor de su centro por un eje perpendicular a la vista actual. Cancelo con escape. Si quiero que rote por el eje Z, pulso R, luego Z y opcionalmente una cantidad. Por ejemplo, cancelo y tecleo ahora G, Z, 4, 5. Me rota el cubo 45 grados por el eje Z. Confirmo con intro. Con el escalado pasa algo parecido. Si ahora pulsamos S, al mover el ratón nos permite escalar uniformemente el objeto, haciéndolo más grande o más pequeño según tiramos con el ratón. Cancelamos con escape. Si pulsamos S, luego X y luego 2 y confirmamos con intro, el objeto debería haber aumentado al doble de tamaño en X, pero vemos que es cuadrado. Esto se debe a que hemos escalado en los ejes globales o del mundo y como el objeto estaba girado 45 grados, el eje X en realidad era su diagonal. Volvemos atrás con control Z 2 veces para deshacer el escalado y la rotación. Ahora, al hacer S, X, 2, el objeto aumenta como esperábamos antes en su dirección X local, que coincide ahora con los ejes globales o del mundo. También podemos poner números negativos o fraccionarios. Por ejemplo, si pulsamos S, Z, 0.5, el objeto disminuye a la mitad en vertical. Ahora no está apoyado en el suelo, porque se ha escalado alrededor de su centro. Si cambiamos a 4 vistas, Control, Alt, Q, vemos mejor cómo queda el objeto. Vuelvo a una sola vista. Ahora el objeto es 2 veces más ancho en X que grueso en Y y la cuarta parte de alto en Z. En el panel de propiedades laterales vemos que es por su escalado. En realidad sigue siendo una malla con forma de cubo que se ha deformado. En algunas ocasiones es conveniente aplicar este escalado para que funcionen correctamente los motores físicos tanto de Blender Render como de Blender Game y sepan reconocer correctamente las dimensiones de los objetos. Para aplicar el escalado lo que se hace es ir al menú Object, Apply Scale. Lo hago. En el panel lateral vemos que los factores de escalado ahora son 1 y el objeto, sin embargo, no ha variado. Lo que ha ocurrido es que se ha deformado su malla asimilando el escalado que antes tenía el objeto. Y ahora los motores físicos detectarán correctamente las dimensiones de esta caja. A veces resulta conveniente realizar las transformaciones a saltos controlados. Si durante una de las transformaciones mantenemos pulsada la tecla Control, la transformación va a saltos regulares. Por ejemplo, si pulso G y luego X y ahora mantengo pulsada Control, el objeto se desplaza unidad a unidad en X. Puedo verlo mejor en la cuadrícula de la vista front o en la leyenda que aparece en la cabecera de la ventana. Cancelo con escape. Por ejemplo, RZ y mantener pulsada Control hace que el objeto rote por el eje vertical a saltos de 5 grados
según se ve en la cabecera de la ventana. Cancelo con escape o el botón derecho del ratón. Lo mismo pasa con el escalado si mantengo pulsada la tecla control. La magnitud del salto del escalado y la traslación depende de lo cerca que esté del objeto. Pueden ser unidades completas o décimas o centésimas, etc., según las divisiones que se vean de la cuadrícula que aparece en las vistas ortogonales. Si tras pulsar G, en lugar de pulsar la letra de un eje, pulso mayúsculas y la letra de un eje, la traslación se produce solo en los otros dos ejes. Por ejemplo, si quiero mover el objeto sobre el suelo, que solamente es en X e Y, pulso G y suelto, y luego pulso mayúscula Z y suelto. Cancelo con escape. De la misma forma, si pulso por ejemplo S y luego mayúscula Z, el objeto se escala uniformemente en X e Y sin variar en Z. Cancelo con escape. Hasta ahora hemos visto que la rotación y el escalado se producen alrededor del centro geométrico del objeto. Esto corresponde con el puntito amarillo que se ve aquí en el centro de la caja. En la cabecera de la ventana 3D View se puede elegir otro centro de transformación o también llamado punto pivote. El valor por defecto es median point, el punto medio de la selección. Pero puede ser, por ejemplo, y es muy útil, el cursor 3D. Voy a la vista front. Si sitúo el cursor en un punto arbitrario, recuerdo, pinchando con el botón izquierdo del ratón, y selecciono como punto pivote el cursor 3D en la cabecera de la ventana, al rotar un objeto, el centro de rotación está en ese punto. Lo hago. Lo mismo pasa con el escalado. Si selecciono un extremo de la caja y aplico un escalado, la caja crece o decrece alrededor de ese punto. Deshago ahora todas las transformaciones. Alt más G, Alt más R y Alt más S. Dejo el centro de transformaciones en median point para evitar errores. Otro de los lugares donde se usa mucho la transformación es al copiar objetos. Si con uno o varios objetos seleccionados pulso mayúscula D, se produce una copia de los mismos. Si movemos el ratón se coloca como si hubiéramos pulsado G. En ese momento podemos escribir un eje y una cantidad opcional para colocar la copia. Si pulsamos el botón derecho del ratón o escape, la copia se sitúa en el mismo sitio que el original y queda seleccionada. Lo voy a probar. Selecciono la caja y pulso mayúsculas D. Veo que aparece una copia en el outliner con nombre caja.001. Al mover el ratón se desplaza. Pulsando Z se mueve en vertical. Con intro o botón izquierdo del ratón confirmo. Deshago con control Z. Si durante la copia y el movimiento mantengo pulsado control, el movimiento va a saltos, como si fuera una traslación. Hago otra copia y ahora tras el mayúsculas D, soltar, pulso Z, suelto y mantengo pulsado control. Ahora dejo la copia encima pulsando el botón derecho del ratón o escape. Si se me olvidan dos objetos iguales por error uno encima de otro, se producen efectos extraños al hacer rendering. Pulso F12 y se ve esta especie de granulado. Voy a borrar la copia. Como no puedo seleccionarla cómodamente porque los dos objetos están en el mismo sitio, en la ventana 3D, lo que hago es seleccionarla en el outliner, pulsando aquí. Esto también es interesante para seleccionar cualquier objeto que yo no vea. Nada impide aplicar otra transformación al copiar, como por ejemplo una rotación de 90 grados por el eje Z. O sea, pulso mayúsculas D, seguido de RZ90.
queda una especie de cruz. Pulso F12 para hacer rendering. Aquí vemos al hacer rendering que da el mismo problema en la zona común. Bueno, hemos visto cómo aplicar transformaciones de rotación, traslación y escalado a los objetos de la ventana 3D View, tanto a través del manipulador 3D como de teclas o el panel de propiedades de la ventana, que se abre y se cierra con N. Podemos restringir la transformación a un eje o poner una cantidad exacta, también hacer la transformación a saltos. También se puede duplicar objetos aplicando la transformación que queramos al duplicado. Bueno, eso es todo.